La niebla caía como un velo sobre la comunidad de Coribaira, una aldea olvidada en las alturas selváticas de los Andes peruanos, al borde del lago Ñahui. Allí, el agua parecía más un espejo que un cuerpo líquido. Los lugareños decían que el lago no refleja, recuerda. Martín llegó atraído por un artículo olvidado en una revista de parapsicología que mencionaba luces sin fuente aparente y reflejos con vida propia. Acompañado esta vez por Valeria, quien decidió unirse nuevamente a la investigación, se instalaron en una pequeña posada de adobe, propiedad de doña Máxima, una mujer de rostro seco y mirada esquiva que advirtió desde el primer momento: aquí el agua escucha, señor periodista, y devuelve lo que oye. Los días eran silenciosos. Nada parecía fuera de lo normal salvo la inquietante calma. Pero las noches eran otra cosa. En la primera noche sin luna, mientras intentaban captar sonidos para el podcast, ambos vieron destellos blancos sobre la superficie del lago, como si estrellas se ahogaran una a una. Martín intentó grabarlo, pero su cámara falló. El micrófono, en cambio, captó algo más: susurros. Apenas inteligibles. Frases incompletas en español antiguo y quechua. Entre ellas, se repetía: Beisi Ñahui, el ojo ve, el ojo entra. Decidieron buscar información. Así conocieron a don Ireneo, el más anciano del pueblo, quien vivía junto a un árbol muerto que los niños evitaban. El viejo les habló del proyecto Ojo Vivo, una iniciativa secreta en los años 70 en la que científicos instalaron un laboratorio en el fondo del lago. Según él, intentaban estudiar cómo el agua podía almacenar emociones humanas, pero lo que encontraron fue otra cosa, algo que empezó a usar sus rostros para salir. Al principio, Martín sonrió con incredulidad. Pensaba hacer una cápsula interesante sobre el folclore andino. Pero la segunda noche lo hizo dudar. Al acercarse al lago con su cámara, vio su propio reflejo sonriéndole, aunque él no lo estaba haciendo. Volvió sobre sus pasos. Valeria lo esperaba en la orilla, pero al mirar de nuevo el agua, vio ambos reflejos aún parados en el mismo sitio, como si no se hubieran movido. Valeria comenzó a sentir dolores de cabeza constantes. Martín, perturbado, grabó varias horas de vídeo nocturno que luego revisaron en la habitación. En una de las tomas, una silueta translúcida caminaba sobre el lago. Desaparecía al parpadear, pero estaba ahí. Y tenía su mismo andar. La atmósfera comenzó a volverse opresiva. Martín empezó a notar que durante el día se sentía drenado, como si su energía quedara atrapada en la orilla. Cuando se duchaba, juraba ver otro rostro detrás del vapor en el espejo. Esa noche, Valeria despertó gritando. Dijo haber soñado que estaba bajo el agua, mirando hacia la superficie, mientras alguien idéntico a ella vivía su vida arriba. Martín, por primera vez, sintió miedo. Miedo real. En un acto de desesperación, regresó solo al lago antes del amanecer. Se acercó, respiró hondo, y tocó el agua. Estaba tibia. Viva. Y por un momento, sintió que algo dentro del lago también lo tocaba a él. La bruma matinal no se disipaba en el lago Ñahui. Martín y Valeria, con los ojos cansados y la tensión en el cuerpo, sabían que ya no era suficiente grabar desde la orilla. Tenían que bajar. El nombre del proyecto, Ojo Vivo, resonaba como un acertijo sin solución, pero una fuente inesperada les dio una pista: un mapa antiguo, escondido entre los libros polvorientos de don Ireneo,
mostraba una entrada subacuática hacia una estructura sumergida. Según el viejo, nadie la había visto en 40 años. Ellos vinieron con tanques, luces, instrumentos. Pero el agua tiene memoria, joven, les advirtió. Y cuando uno intenta mirarla demasiado, ella lo mira de vuelta. Usando un bote prestado, se adentraron al corazón del lago. Bajo la superficie, a través del sonar improvisado de un viejo dron acuático que Valeria adaptó con un técnico local, encontraron una estructura metálica oxidada a unos 12 metros de profundidad, una cúpula semienterrada, con lo que parecía una compuerta cerrada. Esa misma tarde, buscaron a Edgar, un buzo aficionado que vivía en la zona y decía haber escuchado ecos de voces bajo el agua. Con su ayuda, organizaron una inmersión nocturna. El descenso fue silencioso. Solo la luz artificial de sus linternas cortaba la negrura líquida. Cuando llegaron a la entrada, Martín sintió un zumbido agudo en la cabeza. Una vibración que no era externa, era mental. La compuerta cedió con dificultad. Dentro, el agua se filtraba por todas partes, pero lo que más los perturbó fue el estado intacto de algunos objetos, escritorios corroídos, pantallas negras, fotografías flotando como espectros. Y sobre todo, una sala principal con múltiples espejos empotrados, dispuestos en círculo. Valeria se acercó a uno, y su reflejo no la imitó. En lugar de eso, le sonrió y levantó la mano, mientras ella permanecía inmóvil. Martín filmó todo. Cuando giró hacia una consola anegada, encontró grabaciones en cinta seca y papeles plastificados que hablaban de pruebas de transferencia emocional hídrica, y algo aún más extraño, protocolo reflejo, activación al contacto prolongado con agua cargada. La claustrofobia aumentaba. Martín sintió como la presión del lugar lo afectaba, no solo físicamente, sino como si sus propios pensamientos fueran absorbidos por el entorno. Escuchaba risas. Vio a su madre muerta reflejada en una pantalla apagada. Valeria gritó, en uno de los espejos, apareció su doble ahogándose, mirándola desde el otro lado, suplicando ayuda. Salieron como pudieron. Edgar perdió el conocimiento y debieron sacarlo a rastras. Esa noche, ya en tierra firme, comenzaron los fenómenos. Martín, al revisar la grabación del dron, vio algo nuevo, una figura humanoide translúcida, observándolos desde el fondo, sin moverse, sin respirar. En la grabación no había distorsión ni falla, solo presencia. Inquietante. Precisa. Valeria empezó a repetir palabras que no recordaba haber dicho. Una noche, la encontraron parada frente al lago, dormida, murmurando en un idioma desconocido. Martín comenzó a escuchar su propia voz llamándolo desde lugares vacíos. El laboratorio había dejado una huella en ellos. O tal vez, algo había salido con ellos. Entonces, llegó un mensaje extraño al correo encriptado de Martín: no reflejes. No proyectes. No entres dos veces. Firmado, O.V. Y en el asunto, el espejo ya no duerme. El lago Ñahui amanecía calmo, pero la calma era solo apariencia. Martín despertó sobresaltado, empapado, aunque no había llovido ni se había acercado al agua. En sus manos tenía marcas rojas, simétricas, como si algo lo hubiese sujetado mientras dormía. Valeria, más callada que de costumbre, se encerró todo el día en su carpa. La encontraron escribiendo compulsivamente símbolos repetidos, círculos concéntricos,
ojos y una extraña espiral invertida. ¿Qué es eso?, le preguntó Martín. No sé, pero los veo en mis sueños. Alguien me los muestra. Martín revisó el material grabado. En las tomas más recientes del laboratorio, comenzó a aparecer una anomalía. Cada vez que uno de los espejos era enfocado por más de 7 segundos, el vídeo se distorsionaba, como si surgiera un pulso. En una toma ralentizada, descubrió que una silueta borrosa se asomaba detrás de él, pero solo en los reflejos. Nunca estaba allí, físicamente. Se comunicaron con un contacto de Valeria, Maya Ortega, una física exiliada de su universidad por proponer teorías sobre intersecciones dimensionales. Maya llegó 2 días después, desde Manaos, con un equipo mínimo. Al ver las imágenes, su rostro se transformó. Esto no es un fallo óptico. Es una frecuencia que responde a conciencia. Es como si el agua fuera una pantalla de doble sentido. Maya les habló del proyecto Calíope, un experimento brasileño de los años 70 que usaba lagos remotos como portales de comunicación con entidades no físicas, bajo la excusa de investigaciones ecológicas. El lago Ñahui aparecía en sus archivos, zona de reflejo activo. No estabilizada. Contacto inconcluso. Los 3 decidieron volver al laboratorio sumergido para una nueva grabación. Esta vez, con un sistema de monitoreo térmico. Al llegar, notaron algo distinto. La puerta estaba abierta, a pesar de haberla cerrado con fuerza la vez anterior. Al entrar, el aire se sentía más pesado. Ya no era solo agua. Había humedad que respiraba. Los espejos estaban cubiertos por una delgada capa de vapor, pero en su superficie comenzaban a aparecer nombres. Nombres que ninguno reconocía, hasta que Martín vio el suyo, escrito al revés. Martín, tú ya estabas aquí, dijo Valeria, su voz hueca, como si viniera desde otro sitio. Se apresuraron a salir. En el camino de regreso, Maya perdió la señal con el bote de superficie y desapareció bajo el agua por casi 2 minutos. Cuando emergió, parecía diferente. Tranquila. Demasiado tranquila. Solo murmuró, no fue un error. Era un llamado. Esa noche, en la superficie, comenzaron los reflejos sin fuente. Luces en el agua, con patrones exactos, como si alguien las estuviera programando desde el fondo. Maya, sin dar explicación, comenzó a construir un dispositivo con espejos, cobre y cuarzos. Decía que podía traducir lo que ellos decían. Martín no sabía si creerle, pero ya no podía ignorar lo obvio. El lago respondía. Ya no era solo un espejo, sino una puerta que imitaba la percepción humana para comunicar algo más allá del lenguaje. Valeria comenzó a tener episodios de pérdida de memoria. Maya afirmaba que era el inicio de la asimilación. Martín, cada vez más confundido, grabó una nota de voz para sí mismo. Si esto es real, si ellos están intentando decirnos algo, ¿qué pasa si entenderlo significa desaparecer? Esa noche, los 3 vieron algo que jamás olvidarían. Una figura se reflejaba en el lago, a pesar de que no había nadie en la orilla. Y esa figura giró lentamente su cabeza, y los miró directo a los ojos. No desde la realidad, sino desde el otro lado del agua. Días después, la investigación fue suspendida. Maya desapareció sin dejar rastro. Su equipo fue hallado flotando a la deriva cerca de la orilla, pero sin señales de lucha.
Valeria fue trasladada a una clínica en Manaos, diagnosticada con amnesia disociativa profunda. No recordaba ni su nombre. Solo repetía una palabra en un idioma que nadie reconocía, excepto Martín, Luraki. Martín, de regreso en Ciudad de México, intentó volver a su vida habitual, pero las secuelas eran persistentes. Las grabaciones del lago no funcionaban fuera del lugar, todas las imágenes se corrompían, como si la memoria misma del agua no pudiera ser traducida al mundo seco. Publicó un informe. Nadie le creyó. Fue acusado de fabricar pruebas, de alterar los registros. Algunos colegas lo apartaron. Otros le susurraban en privado que sabían, que habían oído de otros lagos con sombras inversas. Una noche, ya casi resignado al silencio, recibió un paquete sin remitente. Dentro había un espejo antiguo, cuadrado, con bordes de bronce. En el reverso, una inscripción grabada: lo que viste no fue reflejo, fue respuesta. Proyecto Calíope, archivo sellado. Esa madrugada, encendió su cámara y colocó el espejo frente al lente. Durante 30 minutos, no ocurrió nada. Luego, la temperatura bajó de golpe. Su respiración se hizo visible. El vidrio se empañó y aparecieron marcas de dedos desde el otro lado. Martín retrocedió, temblando. En el centro del espejo, lentamente, comenzó a formarse su rostro, pero con los ojos cerrados. El reflejo parpadeó. Y entonces habló. No somos ellos. Somos tú, antes del despertar. La transmisión se cortó. Martín nunca volvió a mostrarse en público. Algunos dicen que se obsesionó con replicar el experimento. Otros creen que ya no vive entre nosotros, sino en el eco sumergido, donde la verdad nunca duerme.